Vamos a ubicarnos para poder comprender este pasaje y podamos ver que el Señor da esta profecía por una razón. La profecía está situada cuando el pueblo decide contratar a Egipto y a Siria para que los proteja. Están por ser atacados y buscan desesperadamente ayuda. Esto distrae por un momento a los conquistadores que pelean contra Egipto para después sitiar a Jerusalén y tomarla. Esto no va a cambiar los planes de que Dios tiene para contra su pueblo. No importa, contraten a quien contraten, venga el ejército que venga, el Señor ha decidido quién los va a conquistar, cómo los va a conquistar y el tiempo de conquista. Podrá ser solamente una distracción, pero no significa que en este caso Egipto logre el cometido para lo cual es contratado. Por eso Dios le dice a su pueblo en el versículo 1 del capítulo 17 que ya tienen cauterizado el corazón y la mente. Por eso el pueblo voltea hacia su diosa Acera y hacia Egipto. Por eso les profetiza el pillaje en el versículo 3 y el desalojo de la tierra, entregándoselos a los conquistadores, porque ellos serán desterrados. Y bajo este contexto vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios, la confianza en el hombre. Dice el versículo 5, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Dios no está diciendo que no podemos confiar en el hombre en sí. Algunos han tomado esto para decir que no debemos confiar absolutamente en ningún hombre. No es el sentido del pasaje y por eso vamos a estudiarlo para poder entenderlo. ¿Y saben por qué razón? Porque en el pensamiento judío se dice que es mejor dos que uno, porque si uno cae, el otro le levanta. Si hace frío, el otro lo calienta. Es decir, en el concepto judío es mejor el trabajo de equipo que el trabajo individual. El poder ayudarse, el poder pedir ayuda, el poder estar allí en el momento que se ocupe o poder saber que nos ayudan en el momento que se necesita. Por esa razón no es el pensamiento el hecho de que Dios diga que no confiemos en el hombre, porque no es en sí el pensamiento de la Biblia. Así es que tenemos que entender en qué sentido lo está diciendo el Señor. ¿Cuál es el problema de fondo que Dios le dice a su pueblo que no confíe en el hombre? Porque allí está verdaderamente el problema. Veamos esto en Isaías 31, 1 y 3, porque ahí está la respuesta. Como les digo, el pueblo ha decidido contratar a Egipto y dice Isaías, ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros porque son muchos y en jinetes porque son valientes y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Y dice el 3, y los egipcios hombres son y no Dios, y sus caballos carne y no espíritu, de manera que al extender Jehová su mano, caerá el ayudador y caerá el ayudado, y todos ellos desfallecerán a una, dice la palabra del Señor. Así podemos comprender entonces esta parte de Jeremías. Jeremías lo toca por allá por el capítulo 43, toca este aspecto de que el pueblo decide contratar a Egipto. Isaías está diciendo que el pueblo siempre pensó en contratar a Egipto, contratarlo para que fueran ellos los que les ayudaran en la invasión. Y les llevaron inclusive tesoros del templo para poder pagar sus servicios. Y el Señor les dice que sí, que Egipto tiene un gran ejército. El Señor está hablando del poderío del ejército de Egipto. Le dice que tiene caballos, que tiene carros, que tiene jinetes muy entrenados y valientes. Pero el problema es que no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. ¿Por qué hacen esto? Dice el profeta Isaías, porque confían en el hombre como si fuera un Dios. Y en los caballos
como si fueran dioses pequeños. Por eso Isaías dice que son caballos de carne y no espíritus. Es decir, no son dioses pequeños que van a venir en la ayuda. No es un conjunto de un Dios fuerte con un montón de dioses pequeños, todos contra el enemigo. No, son de carne y hueso. Por eso Dios dice ahí en Isaías, va a perecer el ayudador y el ayudado. Pero lo peor de todo es que en este versículo 5, cuando dice y ponen carne por su brazo, es una expresión donde el pueblo de Israel inclusive está apostándose de que Egipto va a ganar por el poderío que tiene. Ese es el sentido de la frase. Es decir, no solamente confían en los egipcios y no en Dios, sino que son capaces de decirse, te apuesto mi brazo a que nos libra Egipto. Ese es el sentido de la expresión. Tan confiados están en Egipto que son capaces de decir, ¿qué parte del cuerpo quieres que te apueste? Y te la apuesto. Pero no confían en Jehová, no buscan a Jehová. Dice, y su corazón se aparta de Jehová, dice el versículo 5. Así estaban. Este es el sentido de la tragedia del pueblo de Dios. Dice el contexto, allá en el versículo 2, que están confiando en Asera y están confiando en este ejército, pero no están confiando en Dios. Confiar aquí es una palabra que implica poner toda su seguridad en manos de, en este caso, del ejército al que están contratando. Toda mi confianza, toda mi seguridad te la estoy poniendo a ti porque para eso te estoy pagando. Confiaban tanto en el poder de este ejército, como les digo, que fueron capaces de apostar un brazo de que lograban el cometido. Y su corazón se apartaba de Dios. Confiar de esta manera hace que el hombre se olvide de Dios. Por eso es capaz de apostarse a sí mismo al depender de esta manera en el ejército de Egipto. Este es el reclamo de Dios. Y muchas veces así nos pasa. Confiamos tanto en el hombre que nos olvidamos de Dios. Porque estamos poniendo al hombre en el mismo nivel que Dios, apostando incluso un brazo que este hombre es capaz de salvarme. Entonces Dios dice que este tipo de hombre que confía de esta manera en otro hombre, tiene algo y tiene que saberlo. Lo primero, le dice que es maldito. Pero aquí el sentido de la palabra maldito implica perderse todas las bendiciones de Dios. En ese sentido es maldito. La palabra maldito tiene muchas otras implicaciones, pero aquí, en ese versículo 5 de Jeremías, significa simplemente que no tiene ninguna bendición de parte de Dios. Así es que lo contrario de no tener una sola bendición de parte de Dios es estar maldito. Por eso, esa es la sentencia. La primera, maldito. Es decir, está totalmente la ausencia de las bendiciones de Dios en este hombre que ha confiado en otro hombre. Después le dice que es como la retama en el desierto. La retama, aquí es una palabra muy difícil de traducir, pero la mayoría de los comentaristas piensan que es el árbol que se da en los desiertos que no sirve para nada, ni para leña, ni para sombra, no da frutos, no da semillas, no da nada. Es una simple rama que crece en el desierto y para sobrevivir no tiene que dar nada, solamente es el tronco. Si usted ha ido al desierto y de repente ve un arbusto por ahí que nace, lo va a ver pelón, pero está vivo. Y no produce hojas precisamente por lo mismo, para poder sobrevivir. Las hojas le implicarían más humedad y moriría. Entonces es inútil, no sirve ni para sombra, no sirve ni para leña, no sirve para nada. Y eso es lo que está diciendo el profeta. Es como estos árboles que no sirven para nada. Y normalmente cuando la gente llegaba a estos lugares los arrancaban
porque se estaban comiendo los pocos nutrientes que tenía el desierto. Así es que eran árboles estériles, árboles inservibles. Lo tercero dice que serán abandonados y arrancados, y su lugar será como las orillas del mar muerto. A eso es a lo que se refiere cuando dice que son como el sequedal del desierto. Los sequedales se refiere a toda la orilla del mar muerto. Esta orilla donde no se produce absolutamente nada, es estéril totalmente por el exceso de sal que hay, por el calor del desierto, y no sirve para nada. A eso se está refiriendo, ¿sí? No sirve para nada. Así es el hombre que confía en el hombre. No sirve absolutamente para nada. Y vamos a ver el otro contraste, ¿sí? La confianza en Dios. Ya vimos la confianza en el hombre y lo que está diciendo Dios a través del profeta Jeremías. Ahora veamos lo contrario, la confianza en Dios. Y dice el versículo 7, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Aquí cambia el término, ya no es maldito. La ausencia de las bendiciones de Dios se quitan completamente y entonces empieza a puntualizar que este varón que confía en Dios recibe todas las bendiciones. Este es el manejo del lenguaje. Maldito el hombre, bendito el varón. Maldito el varón que confía en el hombre, bendito el varón que confía en Jehová. Uno es, no hay nada de bendiciones en su vida, por eso es maldito, ¿sí? Y el otro tiene todas las bendiciones de parte de Dios. Esto es lo extremo. Aquel que confía en el hombre, pero recuerden, confiar en el hombre ya lo vimos, tiene que ver de tal manera que lo vemos como un Dios, lo vemos como nuestro Salvador, lo vemos que solamente Él nos puede ayudar. Ese es el sentido como lo enfoca el profeta Jeremías a través de este mensaje de Dios. Y el otro varón es el que confía totalmente en Jehová. Y aquí hay que señalar la palabra varón, porque la palabra varón aquí significa un hombre joven, fuerte y vigoroso. Es decir, un hombre que tiene todas las condiciones para salir adelante por su propia fuerza. Un hombre que tiene todas las capacidades para salir por su propio poder, conocimiento, sabiduría. Ese es el sentido de la palabra varón que está utilizando aquí el profeta Jeremías. Pero este varón, con todas sus capacidades, con todo su vigor, ese es el sentido de la expresión, con todo lo que tiene este varón joven, en lugar de confiar en su propia fuerza, en su propio poder, en su propia inteligencia, tal vez en su propia capacidad económica, tal vez en todo lo que lo caracteriza, él decide confiar en Jehová. No confía en su poder, en su inteligencia, no confía en su juventud, no confía en su economía. Él está confiando en Jehová. Esta es la característica de la palabra que utiliza el profeta. Un varón que podía ir solo y decir no necesito de Dios, lo tengo todo. Pero este varón decide poner toda su confianza en Dios. Recordemos que la palabra confianza aquí, en esta parte de Jeremías, significa seguridad. Es decir, este varón está poniendo toda su seguridad en Dios. Así es que si eres joven, si me estás escuchando joven, o eres un adulto joven, no pienses que por eso no necesitas de Dios. Vete en este joven que está utilizando Jeremías como ejemplo. Este joven con todas sus capacidades, que ha aprendido a depender de Dios, a confiar de Dios. La repetición de confiar en Jehová implica estabilidad en medio de los problemas. Por eso dice así el versículo 7, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es en Jehová. El repetir 2 veces tiene que hablar de esta estabilidad en medio de los problemas. Si ustedes se dan cuenta, utiliza varón también en la primera parte, maldito el varón. En este joven fuerte, vigoroso, que tiene todas las capacidades, pero que dependió de su propio criterio e inteligencia y economía para contratar un ejército en el que puso toda su confianza y lo miró como si fuera un Dios, y que fue capaz de apostar hasta un brazo de que lo libraría. Con este otro joven con las mismas características, pero este joven doblemente confía en Jehová.
Es decir, sabe que lo van a invadir, sabe que va a haber muchos problemas, sabe que va a haber situaciones más allá de lo que no se imagina, y sin embargo está confiando en Jehová. Y como les decía yo en un sermón que predicamos la semana pasada en Jeremías, ¿se acuerda? Jeremías está viendo todo eso y dice: te alabo, Señor, porque tú tienes todo el control. Habacuc lo dice: todas mis entrañas se me revuelven, estoy viviendo un ataque de ansiedad, estoy viendo que no hay nada, pero sin embargo estoy confiando en ti, Señor. Ese es el sentido de este varón, que en medio de todas las situaciones que está viviendo, de toda la problemática que tiene encima, y que sabe que tiene esta revoltura de estómago, que tiene esta ansiedad, este estrés, que tiene toda esta preocupación, porque es algo que no podemos quitarnos, sin embargo dice: aún así confío en Jehová. Mi confianza está puesta en Jehová. Por eso el profeta hace mención del Salmo 1:3 y describe a este varón como un árbol en el desierto, que no sabe cuándo viene el bien, el que está confiando en el varón, y entonces recibe todas las agresiones por estar confiando en el varón. Y el otro ejemplo también es un árbol, pero este es un árbol plantado junto a corrientes de aguas, estas corrientes donde ha echado raíces. Y dice el versículo 8: y aunque venga el calor, su confianza está puesta en Dios. Es impresionante la comparación. Jeremías dice: este varón que confía en el varón y que ha puesto su confianza en el hombre como si fuera un Dios, es como un árbol en el desierto, pero no sirve para nada, es inútil. Pero este otro varón que ha confiado en Jehová es también como un árbol, pero a diferencia, este varón está bien plantado junto a corrientes de agua. Ha echado raíces correctas en Dios y ha confiado plenamente en Dios. ¿Se acuerdan? Porque la ley de Jehová está su delicia, dice el Salmo 1. ¿Se acuerda la historia que contó Jesucristo sobre los dos cimientos? ¿A quién los compararé? Al que oye mi palabra y la hace. Este es el hombre que verdaderamente construye su casa sobre la roca. ¿Y qué dice el Señor? Van a venir los vientos, van a venir los ríos, van a venir las inundaciones, va a golpear la casa, pero por haber escuchado la palabra y haber hecho, es decir, ser obediente a la palabra, la casa permanece. Ese es el sentido del Salmo 1. Este es el sentido que está diciendo Jeremías. Son dos árboles y los dos van a sufrir lo mismo. Van a sufrir la invasión, van a sufrir el ataque del enemigo, van a sufrir a este ejército que los va a arrasar. Pero uno va a caer y el otro va a permanecer porque su confianza está puesta en Dios. No les está diciendo que este varón que confía en Jehová va a estar en una burbuja donde lo van a proteger y los problemas no le van a venir. Va a estar en una burbuja donde nadie lo va a tocar. Va a estar en un lugar exclusivo donde va a poder ver los problemas pasar y no es cierto. No es cierto. Así dice el texto en el versículo 8. Echará sus raíces y no verá cuando viene el calor. Vendrá todas las tragedias, sufrirá todos los problemas. Se va a dar cuenta que la sequía lo está dejando sin comer, lo está dejando sin agua para beber, lo está dejando con situaciones que van más allá de su control. ¿Se acuerdan cómo lo vimos? Que son capaces de taparse la cabeza en una actitud de decir: hasta aquí acabaron mis fuerzas, ya no puedo. Pero dice Dios: pero este hombre que confía en mí, ¿sí? Este hombre que ha puesto su confianza en mí, dice: no sentirá el calor. Sus hojas estarán verdes y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Es decir, en medio de todo lo que va a vivir, yo voy a estar con él, porque ha puesto su confianza en mí.
Dios está con este varón. Como dijimos, aún en medio de los problemas que tenga que enfrentar, podrá estar seguro en Dios. Dios da a cada uno el fruto de sus obras. Y dice el versículo 10, yo Jehová, que escudriñó la mente, que probó el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Ay, cómo me dio risa leer esta parte, porque ¿saben qué hizo el pueblo? Se fue a escondidas a contratar al ejército de Egipto. Se fue de tal manera como para decir que Dios no se dé cuenta que estoy haciendo. Se fue a escondidas como diciendo, al fin y al cabo, Dios no tiene influencias fuera de la tierra. Y cuando estemos en Egipto es otro Dios el que tiene las influencias, pero nuestro Dios no la tiene. Hasta acá no llega, no se va a dar cuenta. Podemos contratar al ejército, podemos hacerlo. Por eso Dios dice que conoce perfectamente el corazón del hombre y sabe que es engañoso y perverso. Por eso la pregunta de Dios, que es retórica y que es sarcasmo, ¿quién lo conocerá? Claro, dice Dios, yo lo conozco, yo lo hice, yo lo creé. ¿Cómo creen que no lo voy a saber? Y esto es algo que me recuerda lo que dijo el salmista. ¿A dónde me podré esconder de Dios? ¿Recuerdan este salmo? Ningún lado me puedo esconder de Dios, porque Dios es omnipresente. ¿Dónde me voy a hablar en secreto que Dios, si Dios todo lo conoce? Él es omnisciente. ¿Ustedes creen que no conoce los planes de su pueblo? Claro que sí. Por eso Dios envía a su profeta para contestarles y decirles, conozco sus planes, conozco lo que están haciendo. Ustedes están tratándose de esconder de mí, yo ya conozco lo que están haciendo. Conozco cómo están contratando a Egipto, conozco cómo están confiando en que el ejército de Egipto los va a salvar y no están confiando en mí. Veían a Dios como si fuera su ídolo, del cual se podían esconder o podían cuchicharse lejos de él, a fin y al cabo no los iba a escuchar. O como les dije, o salirse de la tierra pensando que Dios no tenía influencia en otras tierras, como era la creencia acerca de los dioses de la época. Pero qué sorpresa se llevaron cuando Dios les manda al profeta para darles una respuesta y decirles, por más que se escondan de mí, yo conozco sus planes. Y ahora enfrentan la maldición de Dios por confiar en el hombre y no en él. Por esperar que ellos lo libren y no Dios. Y como Él les dijo en el versículo 1, porque tienen cauterizado su corazón y su mente. Lo tienen tan grabado de maldad y de pecado que difícilmente podrán entender lo que Dios quiere hacer por ellos. Él mandó muchas veces a su profeta para que se arrepintieran, pero el pueblo se portaba mal y mal y mal. Y Dios es claro, cada uno recibe el fruto de sus obras. La maldición al que confía en el hombre y la bendición al que confía en Dios. Recordemos pues lo que dice el Salmo 1 y 2. Salmo 1, versículo 2. En la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Es esta palabra que llega y la que transforma el corazón del hombre. Es esta palabra de Dios la que hace que cambie. Y aunque sea joven, fuerte y vigoroso, en lugar de depender de Él, aprende a confiar en Dios. A pesar de los problemas y de las situaciones, a pesar de todo lo que está por venir o lo que ya están viviendo, hombres y mujeres que aman la palabra de Dios, aprenden a recibir las bendiciones de parte de Dios. Y aprenden a depender de los cuidados de Dios en medio de la adversidad. Aprenden que solamente en las manos de Dios pueden estar seguros. Aprenden que a través de la palabra ellos pueden confiar en este Dios. Y en medio de la prueba, dice Jeremías, el hombre es bendito porque ha puesto su confianza en Dios. Hermanos, que así sea, que la palabra de nuestro Dios nos haga verdaderamente confiar en este Dios en medio de la prueba, en medio de todas las situaciones que hemos vivido,
pandemias, situaciones de inseguridad y muchas otras enfermedades más allá de las pandemias que hemos padecido como pueblo de Dios. Aprendamos a confiar en este Dios y no en nuestras propias fuerzas. Hermano, que el Señor le bendiga.